matemática, ¿cierto? Intensivo esencial, ejercitación. Recuerden que estamos nosotros en lo que corresponde al eje de números y en la semana pasada revisamos lo que eran los logaritmos. Vimos que no eran tan terroríficos como parecían. Eso me dejó bien contento, el hecho de que ustedes hubieran cambiado así o tener una mejor percepción respecto de eso y que les haya gustado harto la clase. Entonces eso a uno lo deja bien motivado. Hoy día, en particular, vamos a ver lo que tiene que ver con expresiones algebraicas. Ahí está Homero, ¿cierto? Ya se hizo costumbre, ya hacia el Homero todas las semanas le cambio lo que tiene en la pizarra. Me gustó al Homero ahí sacando cuenta. Así que hoy día, como les decía, vamos a partir con lo que tiene que ver con expresiones algebraicas. Vamos a aprender a operar y a generar expresiones y trabajarlas para que ahí, ¿cierto?, tengamos esta habilidad ya más o menos desarrollada. Bien. Entonces, como ya lo saben y como es costumbre, ¿cierto?, esta clase ya está en Schoology, al igual que la guía que es más extensa, que tiene más ejercicios propuestos para que ustedes puedan practicar de manera autónoma. En esta oportunidad, ¿cierto?, se eligieron algunos ejercicios presentes en la guía para desarrollar en esta clase. ¿Ya? Así que vamos a darle nuevo. Modelo PSU 2020, problema 18, dice, si P es igual a x cuadrado más 4ax más a cuadrado, ¿cuál de las siguientes expresiones se pueden factorizar como un cuadrado de binomio perfecto? ¿Ya? Entonces nos dan tres alternativas, ¿cierto? Que la función, si la función P le sumamos un 3x cuadrado, hay que ver si es que se puede factorizar como un binomio perfecto. Luego nos dicen qué pasa si a P le restamos a cuadrado, se podrá escribir como un binomio perfecto. Y por último, ¿cierto?, si a P le restamos menos 6 a X, si es que se podrá factorizar como un cuadrado de binomio perfecto. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que, que hacer, ¿cierto?, es definir un poco qué es lo que es un cuadrado de binomio perfecto. ¿Ya? Así que voy a escribir el problema en la pizarra, como ya es costumbre, y una vez que esté escrito, dejo de compartir la presentación un ratito para que puedan ver la pantalla de manera grande, ¿cierto? Tamaño grande. Por ahí yo creo que andamos más o menos bien. Ya. Entonces vamos a escribir la expresión, y una vez escrita la expresión, vamos a ver cómo podemos resolver este problema. Entonces, nos dicen que P tiene un valor, vamos a ver cómo andamos con, de igual a x cuadrado más 4 veces a x más a cuadrado. Y nos dicen qué pasa si a P le sumamos 3x cuadrado, qué pasa si a P le restamos a cuadrado, y por último, qué pasa si a P le restamos 6 veces a por x. ¿Ya? Eso es un poco lo que nos están planteando. Y después obviamente vamos a ver cuál de todas estas es la alternativa correcta. ¿Ya? Entonces, partamos por el principio. Un binomio cuadrado, ¿cierto?, es una expresión que se puede escribir de la siguiente forma. Entonces aquí vamos a separar, ¿cierto?, el problema de la explicación. Entonces, un binomio cuadrado tiene la forma, por ejemplo, x más a por x más a. Esto es lo mismo que decir, ¿cierto?, x más a al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso es un binomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Es una expresión que se puede factorizar de esta manera, que tiene esa forma. Entonces, si nosotros recordamos esto, el resultado de este cuadrado se obtiene al multiplicar cada término, ¿cierto?,
con cada término. ¿Ya? Así obtenemos el cuadrado de binomio extendido. Entonces, si el cuadrado binomio tiene esta forma, el resultado, el desarrollo de esto va a ser x cuadrado, ¿cierto? X por x cuadrado, x por a, ¿cierto? X por a, no hay más que hacer. Y ahí multiplicamos el primer término del primer paréntesis con los dos términos del segundo paréntesis. Ahora vamos a multiplicar el segundo término del primer paréntesis con los términos del segundo paréntesis. Entonces me quedaría más, ¿cierto? X por a más a cuadrado. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, aparece la suma de términos semejantes. Entonces x más a es 2 veces x por a, perdón. 2 veces x por a más a cuadrado. Entonces, nosotros generalmente decimos que este tipo de función o este tipo de expresión algebraica se puede factorizar de esta manera. ¿Ya? Entonces eso sería el cuadrado perfecto. Esa es la forma que tiene que tomar nuestra expresión. En otras palabras, P nos están diciendo que este término que está aquí, tenemos que ver si al sumarle 3x cuadrado, al restarle a cuadrado o al restarle 6 veces ax, se puede escribir de esa forma, como la suma de dos términos, ambos en paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Ya? Esa es finalmente la dificultad con la que nos encontramos en este problema, ver cuál de estas tres formas efectivamente se puede expresar y factorizar de esa manera. ¿Ya? Entonces, veamos primero si el P es un término por el cual podamos factorizar inmediatamente hacia el cuadrado. ¿Ya? Veamos si P es factorizable como cuadrado perfecto, binomio cuadrado perfecto. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Esto es como volver atrás, ¿cierto? Ya tenemos x cuadrado más 4 veces ax menos a cuadrado. Entonces, esto tiene que tener la forma de un término más, esto puede ser más menos, otro término, ambos al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, lo que obtuvimos acá fue el primer término al cuadrado, aquí, el primer término al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, ¿cierto? O sea, aquí yo multiplico el primer término por el segundo, x por a, y lo multiplico por 2, obtengo el término del medio. Y por último, el segundo término al cuadrado. Entonces, un cuadrado de binomio siempre nos da tres elementos. El primer término al cuadrado, x al cuadrado, el doble del primer término por el segundo, 2 veces x por a, más, en este caso, ¿cierto?, el último término al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que ver si esto se puede transformar a algo similar a esto. Entonces, si, fíjense, miramos el primer término y miramos el último, acá podríamos sacar la conclusión de que esto a lo mejor es un x y un a, ¿cierto? ¿Ya? Por el signo que acompaña al a, nosotros podemos deducir, ¿cierto?, cuál es el signo que va a ir acá, ¿cierto? En este caso podríamos decir que es menos, ¿ya? Y, bueno, ¿cómo obtenemos ese 4? Si no hay nada acompañando a este término y no hay nada acompañando a este término, nos damos cuenta de que así tal como está P, no es posible factorizarlo de esa manera, ¿ya? O sea, P no es por sí solo un término algebraico que se pueda, ¿cómo se llama? Factorizar de forma de cuadrado perfecto, ¿ya? Como binomio cuadrado perfecto. Entonces, por sí solo P no lo es. ¿Ya? No tuvimos cómo obtener, ¿cierto?, el término central, que era el doble del primero por el segundo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa si a P le restamos, o le sumamos en realidad 3x cuadrado. Entonces, veamos, fíjense. Entonces, P, que es x cuadrado, más 4 veces a por x, menos a cuadrado. Vamos a ver si lo podemos factorizar. Si es que le sumamos, ¿cierto? Si esto es P, le tenemos que sumar, en este caso, 3x cuadrado. Entonces, si a este término, ¿cierto?, se le suma 3x cuadrado, acá se hay suma de términos semejantes, x cuadrado más 3x cuadrado son 4x cuadrado, ¿ya? Entonces quedaría 4x cuadrado más 4 veces a por x. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a revisar un poco. Ah, perdón.
Esto, acá hay un error cometí un error. Esto es más. Ahí sí. ¿Ya? Más a cuadrado. Copié mal el problema. Eso era un más, no era un menos. ¿Ya? Esa fue la corrección que acabo de hacer. ¿Ya? Nadie me dijo, no están atentos. Entonces ahora tenemos que ver si esto se puede factorizar de alguna manera como un cuadrado de binomio. Entonces, fíjense bien, el primer término al cuadrado sería un x, ¿cierto? Para obtener el x cuadrado, el primer término tiene que ser x, pero aquí este término aparece un 4. Por lo tanto, nuestro primer término tendría que estar acompañado de un 2, cosa que al cuadrado obtengamos 4x cuadrado. Más, ¿cierto? El otro término sin duda que tiene que tener a, ¿cierto? Sin duda que el otro término tiene que tener a, pero en este caso, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para obtener ese 4? Si la regla nos dice que el término del medio, ¿cierto? Este término es el doble del primer término por el segundo. Entonces, fíjense, si yo multiplico 2 por 2 es 4, 4x, y por a me daría justamente 4ax. Por lo tanto, observen que si le sumamos al primer término 3x cuadrado, si a p le sumamos 3x cuadrado, efectivamente se transforma en una expresión algebraica que es factorizable utilizando el cuadrado de binomio perfecto. Este 4x que preguntan por ahí, ¿de dónde salió ese 4x al cuadrado? Pregunta la Catherine. Este 4x al cuadrado aparece desde la primera alternativa, ¿cierto? Que nos dicen que AP, que es lo que está acá arriba, vamos a mostrar bien, esto es P, ¿cierto? Esto que está aquí es P. Si a P le sumamos 3x cuadrado, que es lo que nos dice la primera opción, hay que ver si es posible factorizarlo como usando el cuadrado de binomio perfecto. Entonces lo que hicimos, ¿cierto? Fue que a P le sumamos los 3x cuadrados, y eso nos da x cuadrado más 3x cuadrado, 4x cuadrado. Y teniendo ese valor como 4x cuadrado, es factorizable, ¿cierto? Como un cuadrado de binomio perfecto. Entonces, veamos. Primer término al cuadrado, ¿cierto? 2x al cuadrado es 2 por 2 es 4. X por x, x cuadrado. Más el doble del primer término, 2 por 2 es 4. Por el segundo término, más, ¿cierto? El último término al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, efectivamente, la primera alternativa, si es que a p le sumamos 3x cuadrado, queda una expresión que es factorizable utilizando el cuadrado de binomio perfecto. Así que estamos bien, sí, efectivamente, la alternativa número 1 es consistente con este tipo de factorización. Recuerden que, respondiendo a la pregunta de la Mayra, recuerden que un cuadrado de binomio perfecto siempre va a escribirse, la solución de este cuadrado de binomio siempre va a ser el primer término al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo que hay acá, el doble del primer término por el segundo, más o menos, dependiendo del signo que hay acá, el segundo término al cuadrado. Entonces, al mirar esta expresión que tenemos aquí, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver si se cumple esa regla, esa condición. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta de que efectivamente sí se cumple. Que podemos escribir la misma expresión que tenemos aquí, ¿cierto? Factorizando, haciendo un cuadrado binomio perfecto. He dicho muchas veces cuadrado binomio perfecto. Creo que ya entendieron la idea. Veamos si la segunda alternativa, ¿cierto? La segunda opción que nos dan se cumple al igual que la primera. ¿Ya? Entonces, ahora AP, ¿cierto? Miren, vamos a ahorrar tinta. Hay que restarle a cuadrado. Entonces, si a P le resto a cuadrado, me va a quedar x cuadrado más 4 veces ax. Entonces, ahora tenemos que ver si esto se puede factorizar como un cuadrado de binomio. Sin duda que tenemos el primer término al cuadrado, pero no tenemos el segundo término al cuadrado. No hay cómo completar el binomio, ¿cierto? No tenemos de qué forma poder producir, ¿cierto? Aquí un término que está al cuadrado. A lo mejor tendría que ser 2... No, ni siquiera. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque un cuadrado de binomio siempre da 3 términos. ¿Ya? Un cuadrado de binomio siempre va a producir 3 términos. Y aquí solamente tenemos 2 términos. Entonces, no se puede.
lamentablemente. ¿Ya? Entonces la segunda opción no es correcta, porque, les repito, la resolución de un cuadrado de binomio siempre nos va a dar tres términos distintos. ¿Ya? Descartable totalmente la segunda alternativa. Y veamos qué pasa con la alternativa 3. Si a P le restamos 6 a X. ¿Ya? Entonces hagamos la resolución de la tercera alternativa, o de la tercera opción. Y esto nos va a quedar así, nos va a quedar X cuadrado. ¿Qué pasa si a 4ax positivo le resto 6ax? Eso me va a dar menos 2ax, ¿cierto? Si yo hago la resta entre estos términos semejantes que están acá, me queda un valor negativo de menos 2 veces a por x, más a cuadrado. ¿Ya? ¿Está bien? ¿No copiado nada mal? A ver si no he copiado nada mal. Más, menos. Sí, estamos bien. Ya. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Se podrá? ¿No se podrá? Elizabeth dice que sí. Ya veamos. Entonces, tenemos los tres términos, ya cumplimos con una de las condiciones, y los términos que están en los extremos son efectivamente términos que están elevados al cuadrado, ¿ya? O sea, podría ser. Entonces esto podría ser x y a, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tendría que ser el signo para que efectivamente nos pudiese dar un factorizar por un cuadrado binomio perfecto? Negativo, dicen por ahí. Ya, veamos. Entonces, si elevamos esto al cuadrado, veamos si nos resulta. Primer término al cuadrado, dos veces, ¿cierto? Se mantiene el signo, ¿cierto? Menos dos veces el primer término por el segundo, multiplicado por 2, ¿cierto? Dos veces el primer término por el segundo. Y finalmente el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto también se puede hacer así, ¿cierto? Para los que lo hacen a la antigüita, esto se puede hacer así también. Recuerden que el cuadrado binomio es justamente la factorización de esto. Entonces, recordando, ¿cierto? Lo que hicimos al comienzo, x por x, x cuadrado, x positivo con a negativo, menos x por a, menos x, menos a por x, ¿cierto? Menos x por a. Y fíjense, menos a por menos a. Eso es más a cuadrado. Por lo tanto, es correcto. Es decir, la tercera opción, que significa restarle a nuestro término p menos 6 veces a x, también es una factorización válida para el cuadrado de binomio perfecto. Súper bien. Entonces, volvamos a la presentación para que podamos ver cuál es la alternativa correcta. Cuéntenme si les quedó alguna duda, si les quedó alguna consulta. Sí, cuéntenme. Sí, es que la 2, Ian, recuerda que la número 2, que es esta que está acá, nos dejaba solamente dos términos. Así que lamentablemente esos dos términos no es ni una posibilidad de hacer un cuadrado de binomio perfecto. Ah, la María José está on fire. Muy bien. Así me gusta. Ya veamos entonces la... Ya, entonces sabemos perfectamente que la 2 no era, solamente es la 1 y la 3, por lo tanto la alternativa correcta es la C, de casa. ¿Ya?
Correcto, Kate. Hace de casa. Ya, vamos a la siguiente. Dice, dada la ecuación en X, ¿cierto? AX más B igual C, con A mayor que B mayor que C y C mayor que 0, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 1, la solución de la ecuación es positiva. 2, la ecuación siempre tiene solución. Y 3, la solución de la ecuación es menor que 1. ¿Ya? Entonces, esto es uno bien interesante, ¿cierto? Esto es un problema bien interesante. Se los estoy compartiendo. Yo, como ya saben, lo voy a copiar en la pizarra y una vez que lo termine de copiar, lo resolvemos. Entonces aquí la incógnita, ¿cierto?, es la letra X y tenemos que ver si es que efectivamente se cumple alguna de las condiciones que nos plantean en el problema para el resultado de X, ¿cierto?, para la solución de nuestra ecuación. Entonces nos dicen que A por X más B es igual a C. Y nos dicen que A es mayor que B, B es mayor que C y C es mayor que 0. Es decir, todos los valores que están aquí son valores mayores que 0, ¿cierto? Positivos todos, por lo tanto, donde se muestra cuál efectivamente es mayor que el que sigue. Entonces voy aquí a anotar. Número 1 dice la solución de la ecuación es positiva, entonces X es mayor que 0. 2. La ecuación siempre tiene solución, veamos. Y 3. La solución de la ecuación es menor que 1. X es menor que 1. Ya. Voy a dejar de compartirles para que podamos resolver este problema. Entonces acá tenemos nuestro problema y nuestras condiciones iniciales. Entonces, para poder obtener el resultado de este problema, lo primero que tenemos que hacer es despejar nuestra ecuación inicial, que es esta que está aquí, ¿cierto? Entonces, despejamos esta ecuación para X. Entonces, para eso, fíjense bien, para poder despejar esta ecuación, donde tenemos AX más B igual C, lo primero que vamos a tener que hacer es dejar la X sola. Para eso, ¿cierto? Vamos a hacer un proceso. Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Aquí vamos a ocupar términos matemáticos correctos. Yo sé que ustedes generalmente dicen pasamos este para un lado, pasamos este para el otro, pero aquí vamos a tratar de ser un poco más rigurosos ya que estamos en álgebra. Entonces, fíjense, para poder despejar X, lo primero que tengo que hacer es restar B a ambos lados de la ecuación. Entonces yo resto B a ambos lados de la ecuación. Me queda AX más B menos B igual a C menos B. AX más B menos B más B menos B es 0, por lo tanto a este lado queda A por X igual a C menos B. Ahora, para poder dejar sola X, tengo que dividir ambos lados por A. Entonces, divido, ¿cierto?, a ambos lados por el término A. Entonces aquí me va a quedar AX partido en A, y a este otro lado también me va a quedar también dividido en A. Porque recuerden que lo que se hace a un lado de la ecuación se tiene que hacer a ambos lados. Entonces, A partido en A es 1, por lo tanto a este lado nos queda X, y aquí nos queda C menos B sobre A. ¿Ya? Entonces, ahí hemos despejado nuestra expresión, nuestra ecuación, ¿cierto?, para el valor de X. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de estas alternativas va a ser correcta? De acuerdo a las condiciones que nos plantearon acá. Sí,
A ambos lados, por supuesto, Moriel. Ese es el procedimiento matemático correcto. Lo que pasa es que en el colegio o los estudiantes suelen simplificar este proceso y decir, ah, el que está sumando pasa restando, el que está multiplicando pasa dividiendo, cuando en realidad los términos no pasan de un lado para el otro en una ecuación. En una ecuación lo que uno hace es sumar un término, restar un término, multiplicar por un término, dividir por un término, siempre a ambos lados de la ecuación. Porque recuerda que la ecuación es como una balanza. Entonces tú todo lo que pongas de un lado de la balanza también lo tienes que poner del otro para mantener la igualdad. ¿Ya? Entonces este es como el procedimiento estricto, correcto, en el lenguaje matemático adecuado para poder despejar una ecuación. ¿Ya? Entonces, claro, esa forma como sencilla de decir este que está sumando pasa restando, etcétera, 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 es una simplificación del lenguaje que muchas veces acarrea errores en los procedimientos. Así que es súper importante que ustedes entiendan que en una ecuación lo que se hace a un lado se hace a ambos. Y de esa manera la igualdad se mantiene. Ah, ya, qué bueno que ya se los habían mencionado. Ya, entonces fíjense. ¿Qué tendrá que ocurrir? Vamos a analizar entonces eh, eh, la primera afirmación que nos dicen acá, que x es positivo, ¿ya? Que x es mayor que 0, ¿cierto? Un x positivo. ¿Qué se tiene que cumplir para que x sea positivo? Entonces, para que x sea positivo, para que el valor de x sea positivo, significa que lo que está del otro lado tiene que ser positivo. Esto significa, fíjense bien, para que x sea positivo, para que x sea un valor mayor que 0, la expresión c menos b sobre a tiene que ser mayor que 0. ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos de que la expresión c menos b sobre a va a ser mayor que 0? Bueno, y aquí nos referimos, ¿cierto?, a las condiciones que nos dan. Para que esta división sea positiva, ¿cierto? Para que esta división sea positiva, recuerden, si yo tengo un término a dividido en un término b, ¿cierto?, de manera genérica, para que esto sea mayor que 0, a tiene que ser mayor que 0 y b tiene que ser mayor que 0. Es decir, el término que está arriba y el término que está abajo tienen que ser ambos positivos. O a tiene que ser menor que 0 y b tiene que ser menor que 0. Es decir, o los dos son positivos, ¿cierto? En esta división, o los dos términos son positivos o los dos términos son negativos. Esa es la única forma de que una división de mayor que 0, ¿cierto? De positiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Fíjense bien, nosotros sabemos que a es positivo, ¿cierto? Porque lo están diciendo acá. Todos estos números que están aquí son positivos. A es el más grande de todos. Luego le sigue B y luego le sigue C, que es el más chiquitito. ¿Ya? Entonces observen qué es lo que está pasando acá. Sabemos que A va a ser positivo entonces. Entonces se cumple que el término de abajo es positivo. O sea, estamos en esta situación, donde los dos tienen que ser positivos. Para que, por supuesto, la respuesta sea positiva. ¿Ya? Entonces repito, estamos analizando la primera situación, x mayor que 0, o sea, un x positivo. Es decir, c menos b partido en a tiene que ser positivo. Para que esta expresión sea positiva, ambos valores tienen que ser positivos. Sabemos que a es positivo. Ahora la pregunta es, c menos b será positivo. Eso es justamente lo interesante. No lo va a ser, ¿cierto? C menos b no va a ser un valor positivo, porque aquí nos dicen que b es mayor que c. Entonces, si b es negativo y c es más chiquitito, entonces la resta, la diferencia de los valores de arriba, va a ser un número negativo. Y como es un número negativo, dividido en un número positivo, el resultado de x va a ser un número menor a 0. Justamente Hilary. Muy bien, Marité, Daniela, Ignacia, Karen, Carol y todos los que están participando ahí en el chat. Lo podemos repetir, Muriel, no te preocupes, tienes que poner atención, ¿no? Hay una serie de elementos aquí, como de argumentos lógicos que estamos siguiendo. Entonces, estamos analizando esta situación, ¿cierto? Para que la respuesta sea, si x es positivo, si x es un resultado positivo, es porque lo que está de este lado es positivo, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo acá. Si x es positivo, es porque c menos b partido en a es positivo.
Para que una división sea positiva, se tienen que cumplir dos condiciones. Para que una división, ¿cierto?, de dos números sea positiva, se tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que el término de arriba y el de abajo sean positivos, o la segunda, ¿cierto?, que los dos términos, el de arriba y el de abajo, sean negativos. Solo si se cumplen una de estas dos condiciones, nuestro resultado sería positivo. Sí, pues obvio que sí. Ustedes pueden hacer ese trabajo de reemplazarlos, pero justamente el álgebra se trata de poder trabajar de manera literal, ¿ya? Así como con letras. Así que lo mismo, las mismas conclusiones que se pueden llegar con números las podemos llegar con letras. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Si se cumple la de arriba o se cumple la de abajo. Entonces, debido a esta situación, ¿cierto? Donde tenemos A, B y C, donde A es el número más grande, B es el número intermedio y C es el número más chiquitito, todos y cada uno de ellos positivos, ¿cierto? Porque son mayores que cero. Entonces ya sabemos que A es positivo. Por lo tanto, el denominador de esta fracción es positivo. Por lo tanto, para que la expresión sea positiva, esta resta también tiene que ser positiva. Y la única forma de que la resta sea positiva es que C sea más grande que B. ¿Estamos de acuerdo, no? Si C es mayor que B, la resta va a ser un valor positivo. Y dividido por un valor positivo nos va a dar, ¿cierto?, un X positivo. Pero eso no se cumple, ¿cierto? Porque resulta que B es más grande que C. ¿Ya? Entonces podemos descartar la primera alternativa. No es correcto. Vamos entonces a analizar la segunda situación. Vamos a analizar entonces la segunda situación, que es una afirmación que dice lo siguiente. Dice, la ecuación siempre tiene solución. Entonces analicemos esa afirmación. Vamos a borrar, permiso. Vamos a trabajar con la expresión que teníamos anteriormente, ¿cierto? Donde el X está despejado. Y la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cierto? ¿A qué se refiere con eso? ¿En qué condiciones esta ecuación no tendría solución? Ah, la Catherine y la Ignacia ahí están, pero súper bien. No, pues si la X es 0, eso es un resultado. Si X vale 0, eso es un resultado. Eso sería una solución. Pero como muy bien dice la Maite, ¿cierto? La Carol y la Catherine y la Ignacia y la Connie, si A vale 0, entonces si el A vale 0, entonces esta situación es una ecuación que no tiene solución. No, pues si es raíz también tendría solución. Pues. La única situación en la que esta ecuación no tuviese solución, la única posibilidad de que esto no tenga solución, es que A sea igual a 0. Pero están las condiciones, pues fíjense, dentro de las condiciones iniciales del problema, nos dicen que todos estos valores son positivos y mayores a 0, por lo tanto, es cierto, la ecuación siempre tiene solución. Correcto, sí. Vamos a ponerle el ticket de que es verdad. ¿Ya? Y la última alternativa, o la última afirmación, es que X es menor a 1. ¿Qué significa que X sea menor a 1 pero positivo? ¿Cierto? Porque ya sabemos que el... Ah, no, mentira. El X no va a ser positivo. Va a ser, queremos saber si el X es menor a 1. Entonces veamos. Veamos qué tiene que cumplirse para que el X sea menor a 1. Entonces, para que X sea menor que 1, ¿qué tiene que ocurrir? Sí, por supuesto. Que sea negativo es una alternativa. Pero también que esté entre 0 y 1.
¿Ya? Recuerden que si x es menor a 1, significa que puede estar en los negativos, pero también podría estar entre 0 y 1. Sí, correcto. Entonces se cumple efectivamente también por el análisis que hicimos al comienzo, ¿cierto? Como sabemos que x va a ser un número negativo, se cumple, ¿cierto?, que efectivamente esto va a ser menor a 1. Entonces, si x es negativo, es decir, menor a 0, también se cumple que es menor a 1. Por lo tanto, ahí tenemos nuestras dos alternativas correctas, que serían 2 y 3. ¿Ya? Les voy a compartir la presentación para que veamos cuál es la alternativa correcta. ¿Ya? Ah, miren, alguien, qué veloz. Sí, por supuesto. Claro que sí. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, sí, justamente por eso es que esa era la condición de la número 2, Karen. Eso fue justamente lo que explicamos para la parte 2. Entonces, para que esto sea menor a 1, ¿cierto? C y B, ¿cierto? C menos B, dijimos que iba a ser un valor negativo. Este término que está aquí, ¿cierto? Este término que está aquí, sabemos que es un valor que es menor a 0. Y A es el valor más grande de todos. Entonces, eh, por lo tanto, este es un término A es un término positivo. Entonces, la división de un término positivo por un término negativo, ¿cierto? Si yo tengo un término negativo arriba, partido por un término positivo abajo, eso me va a dar finalmente un valor negativo. Y los valores negativos, todos los números negativos, son menores a 1. Entonces, eso es un poco lo que se está cumpliendo acá. ¿Ya? Se cumple que efectivamente eh, el resultado de nuestra expresión es un valor negativo. ¿Ya? La Karen pregunta, profe, si el denominador es cero, la fracción se indefine. Ah, claro, sí, justamente. Profe, cuando el numerador es cero, ahí preguntaron de nuevo, ¿qué pasa con la fracción? ¿Se anula? No, se indetermina la fracción, Rocío. No, no tiene resultado dentro de los reales. ¿Ya? Se indetermina, ok, profe, en estos casos del cumplimiento se debe siempre despejar la X en vez de un contraejemplo. Sí, aquí cuando nos preguntan efectivamente cuál es el valor de la solución y tenemos una ecuación, entonces debemos despejar la ecuación para el valor que andamos buscando, que en este caso es X. Justamente. ¿Ya? Continuamos. Ya, este es súper fácil. De hecho, es demasiado sencillo. Si Ana tiene en la actualidad 2A más menos 3 años, ¿qué edad tendrá en 4 años más? Es una pregunta muy, muy sencilla. Igual puede generar algún tipo de complicación, pero yo creo que ustedes van a poder sin ningún problema. Ah, ven, ya, súper bien. Ahí estamos con las primeras dudas y consultas. ¿Qué opina el resto? A ver, generemos algún tipo de debate. Claro, porque la condición que nos plantea la Catherine sería cierto solo si la persona tiene un año de edad. Si la persona tiene un año de edad y se multiplica por 4, es la edad que tendría 4 años más adelante. Pero si tiene 2 años de edad y lo multiplicamos por 4, eso nos daría 8. Eso serían muchos más años, ¿cierto? Que solo 4 más adelante en el futuro. Así que, efectivamente, hay que sumarle 4. Entonces, si a la expresión que nosotros tenemos ahí le sumamos 4, nos daría 2a menos 3 más 4 sería 2a más 1, ¿cierto?
si yo a la expresión que tenemos ahí en el paréntesis le sumo 4, el 2a queda tal cual, no se ve modificado, y se modifica solamente el término que está libre de a. Entonces lo podemos hacer sin duda en la pizarra. Nones. Ya, lo vamos a hacer en la pizarra, no se preocupen. Voy a dejar de compartirles la presentación para que lo veamos. Ya. Entonces voy a borrar el ejercicio anterior. Entonces, si esta expresión que tenemos aquí corresponde a la edad que nosotros tenemos ahora, hoy día, en el presente, 4 años más adelante, ¿cierto? Vamos a tener 4 años más. Por lo tanto, a esta expresión debemos sumarle 4. Perdón. ¿Ya? Entonces, si a esta expresión yo le sumo 4, esto queda como 2a menos 3 más 4. Y eso, ¿cierto? Es 2a más 1. Y esa es la edad entonces que tendría nuestra persona 4 años en el futuro. Tal cual. Así mismito. Entonces, claro, no se multiplica porque si no daría mucho más. Solamente se le suman 4 años. Justamente. Entonces, la alternativa correcta para esta pregunta es la letra A. Por las razones que acabamos de discutir. Claro, cuando nos piden 4 años más, sí. En este caso, la expresión que tenemos ahí, 2a menos 3, ¿cierto? Es la edad que tenemos en el presente. Por lo tanto, 4 años más en el futuro, tendríamos 4 años más. Por lo tanto, a esa expresión hay que sumarle 4. Sí, yo les dije que no era tan sencillo, no era tan difícil de entender. Así que lo entendimos rapidito. Sí, pues, facilito. Vamos con el siguiente. Ah, perdón. Sí, pues obvio que sí. Lo podemos repetir. ¿Ya? De hecho, podemos poner un ejemplo. Correcto. Danitza, sí, efectivamente. Entonces, no sé, ¿ustedes qué edad tienen? ¿Como 18 o 17? Por ahí deben estar, me imagino, en ese rango. Ya, entonces sí, si ustedes tienen 17 años, en 4 años más ustedes van a tener, ¿cierto? Algo así como 21, ¿no? Entonces lo que nos están diciendo es que este término que está aquí, que es su edad actual, está representada en la ecuación, ¿cierto? Por la expresión 2a menos 3. Su edad actual está representada por esta expresión, en años. Entonces, la forma en la cual yo puedo sumarle 4 años más, ¿cierto? O saber qué edad van a tener ustedes 4 años más adelante, es efectivamente sumándole 4. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que su edad actual está representada, en este caso, ¿cierto? Por un factor o por un término algebraico. Entonces lo que nosotros hacemos es reemplazar nuestra edad por ese término algebraico. Y si queremos saber cuánto tiempo, qué edad tendríamos en una cierta cantidad de años más, solo tenemos que hacer es sumar. Ah, ahí está, pues, María José. ¿Ves? Siempre los signos son tan traicioneros. Estas mentes malévolas de la PSU. Como que supieran lo que uno se equivoca. Ya, bien.
Este me parece muy interesante, porque los pone a ustedes en la perspectiva de no tener solamente que desarrollar un problema, sino que tener que ver cuáles pueden ser los posibles errores que se cometen. Nosotros como profesores estamos constantemente con un ojo muy agudo en qué parte del procedimiento el estudiante se equivocó. Entonces, acá tenemos una expresión algebraica, ¿cierto? Que es 2 veces, ¿cierto? Factor de 2x cuadrado menos 5, todo eso elevado al cuadrado, menos 10 veces, paréntesis, ¿cierto? 2x más 3. Entonces, esta estudiante, llamada Calíope, efectúa el siguiente procedimiento para reducir esta expresión. Entonces, lo que hace Calíope, ¿cierto?, es empezar a desarrollar estos paréntesis, ¿cierto?, cosa de poder reducir los términos semejantes. Y Calíope se equivocó. En algún lugar de su procedimiento se equivocó. ¿Ya? Es obvio, por supuesto. Entonces, veamos cuál fue el punto en el que se equivocó Calíope, ¿ya? ¿En qué parte del procedimiento? Para eso lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? Vamos a hacer el procedimiento correcto, ¿ya? Para poder identificar dónde se equivocó. Entonces yo lo voy a hacer, yo voy a hacer el procedimiento correcto y ustedes me dicen después cuál es la diferencia que tiene mi procedimiento con el de Calíope. Obviamente yo intentaré no equivocarme. Así que voy a anotar la ecuación, la expresión algebraica. Entonces tenemos 2 factor de 2x menos 5 al cuadrado menos 10 factor de 2x más 3. Sí, no se preocupen, sí. Aparte, como les estoy compartiendo la presentación, no lo van a ver tan grande. Así que tienen que esperar a que yo haga esto para que lo puedan ver de mejor manera. Ya, entonces, de acuerdo a lo que vamos a intentar seguir los pasos que Calíope siguió, que es primero trabajar con el término de la derecha y dejar el término de la izquierda sin cambios. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, nuestro primer paso va a ser desarrollar el binomio que tenemos a la derecha. Entonces, 2x menos 5 al cuadrado. Ya, entonces acá el menos 10 que está acá multiplica los dos términos que están al interior del paréntesis. Multiplica el 2x y multiplica el 3. Entonces me va a quedar menos 10 por 2 más, ¿cierto? Menos 10 por 3. Entonces esto va a quedar igual. Y aquí me queda menos 20 y aquí me va a quedar más menos 30. Entonces hacemos el producto de los signos. Más por menos es menos. Y ahí tenemos, ¿cierto? Entonces acá tenemos que... ¿Qué hacemos primero? Multiplicamos por 2, desarrollamos el cuadrado de binomio. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Sí, por la Calíope se cayó los signos. Ya, pero buena la pregunta que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Se multiplica por 2 primero al interior del paréntesis o se desarrolla el cuadrado de binomio? Correcto, sí. Como la mayoría ahí lo está mencionando, lo primero que hay que hacer es desarrollar el cuadrado de binomio. Entonces mantenemos el 2 y desarrollamos el cuadrado de binomio. El primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. 5 por 2 es 10, 10 por 2 es 20. Ahí tenemos, ¿cierto? El doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, que serían 25. Menos 20. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Mira, yo igual me equivoqué. Me comí la X, ¿cierto? Porque es 2X. ¿Ya? Menos 20X menos 30. ¿Ya? Nadie me dijo que me había equivocado. Si alguien lo dijo, no lo vi. Profe, pero en un ejercicio así, X, ¿dónde debe empezar
¿Por dónde se debe empezar a desarrollar? Da lo mismo, Calíope partió por acá, pero nosotros podríamos haber partido por acá sin ningún problema. Así que, en este caso, ¿cierto? Por dónde partimos desarrollando los paréntesis, da igual. ¿De dónde salió el 25? Javiera, el 25 es 5 al cuadrado. De ahí salió el 25, de este cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces ahora multiplicamos hacia el interior el 2 por todos los números que están acá. Entonces 2 por 4 es 8, 2 por 20 es 40 y 2 por 25 es 50. Entonces ahora hacemos reducción de términos semejantes. ¿Ya? Todos los términos que se parezcan los podemos sumar o restar. Entonces los términos semejantes aquí son estos y estos que están acá. Eso es lo que podemos reducir. ¿Ya? Entonces nos queda 8x cuadrado, como no hay ningún otro x cuadrado, el 8x cuadrado queda así, menos 40x menos 20x es menos 60x, y más 50 menos 30 es más 20. Entonces, esa es la respuesta correcta. Ahí hemos, ¿cierto?, reducido al máximo la expresión que teníamos nosotros. Claro. Y si se dan cuenta, les voy a compartir nuevamente la presentación para que veamos cuánto le dio el resultado final a la Calíope. A la Calíope le dio 8x cuadrado menos 60x, pero más 80. A nosotros nos dio más 20. La diferencia es, claro, que a ella al 30 le dio positivo. Entonces ella cometió un error en el paso número 1. De hecho, aquí, porque este fue nuestro primer paso, ¿cierto? El desarrollar el cuadrado, o sea, perdón, el cuadrado, desarrollar el binomio que teníamos acá. Por lo tanto, el error que cometió Calíope fue en el paso número 1. Nosotros hicimos más pasos que Calíope, pero el paso que está aquí en el ensayo es el número 1 en el que comete el error. Por lo tanto, es la alternativa A. Justamente. Es interesante este tipo de problemas. Fíjense que este es del modelo PTU. Entonces significa que preguntas más o menos similares a este tipo podrían aparecerles, donde ustedes no solo tienen que desarrollar, sino que identificar dónde se cometen los errores en los procedimientos. Lo cual es bastante interesante. ¿Ya? Respecto a problemas, este tipo de problemas no se había presentado en otros formatos de PSU. ¿Ya? Vamos con el siguiente problema. Profe, ¿por qué no es el 2? Dice, ¿en cuál de los pasos efectuados Calíope comete un error? Entonces, Calíope no cometió un error en el segundo paso. El segundo paso es el desarrollo del cuadrado de binomio. Y si tú te das cuenta, en el paso 2, el cuadrado de binomio lo desarrolló súper bien. Lo desarrolló bien como nosotros, igual, de la misma forma. ¿Ya? El error está en el primer paso. Es que las flechas no las pones donde van. Claro, es que el primer paso no es copiar la ecuación, pues el primer paso es el primer paso de desarrollo. Y el primer paso de desarrollo es cuando el 10 multiplica por el menos 10 multiplica el 2x y el 3. Entonces, ese es el primer paso. Si tú cuentas los pasos, claro que hay 5 líneas de ecuaciones, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero solamente 4 pasos. Eso significa que el primer paso corresponde a la segunda línea. ¿Ya? ¿Ya? El segundo paso a la tercera línea, el tercer paso a la cuarta línea y el cuarto paso a la quinta línea. Sí, justamente. Eso pasa, justamente, yo igual me confundí. Yo igual al principio cuando lo miré, dije sí en el segundo paso, pero no es el segundo paso, es la segunda línea. Claro, los pasos tienen signo igual, justamente. Muy bien, Daniela. Bien ahí por el ojo ahí agudo. Ya, vamos con el siguiente. Dice, las 3/4 partes de la longitud de una carretera están pavimentadas. Si aún falta por pavimentar P menos 10 kilómetros para tener la carretera completamente pavimentada,
¿cuál es la longitud total de la carretera en función de P? Pero qué buena pregunta. Ya, entonces, si se dan cuenta acá, tenemos que de alguna forma relacionar lo que nos están contando y lograr dar cuenta de una expresión que dé cuenta de la longitud total de la carretera en términos de P. ¿Ya? Voy a anotar por mientras el problema en la pizarra y una vez que esté anotadito, les dejo de compartir la pantalla para que lo podamos desarrollar. Por mientras ahí leanlo bien, piensen cómo se pueden enfrentar a este problema. La borrada de pizarra nos permite el momento preciso, ¿cierto? Los segundos precisos para que ustedes ahí hagan un proceso reflexivo antes de que yo me lance a resolverlo. Entonces nos dicen que las 3/4 partes están pavimentadas. Y aún falta por pavimentar falta P menos 10 kilómetros. La pregunta es la longitud, ¿cierto?, de la carretera, la longitud total. Ya, voy a dejar de compartirles la presentación para que puedan ver la resolución del problema. Ya, vamos entonces por este problemilla. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos están diciendo que la carretera total, de la carretera total se han pavimentado 3/4, ¿cierto? Y lo que falta corresponde a esta expresión que aparece aquí. Esta es la expresión que nos dicen que es lo que falta por pavimentar todavía. ¿Ya? Veamos entonces qué es lo que podemos hacer con esto para entregar, ¿cierto?, una respuesta que tenga relación con la pavimentación total, o sea, perdón, la longitud total de la carretera. Entonces, para eso, ¿cierto?, es súper importante entender lo que nos están diciendo. La carretera completa, la longitud total de la carretera, ¿cierto?, van a ser los 4/4. ¿Ya? Si el entero, ¿cierto? 4/4 es igual a un entero. Por lo tanto, la longitud completa de la carretera se va a lograr cuando los 4/4 se pavimenten, ¿cierto? Si los 4/4 de la carretera estuviesen pavimentados, tendríamos la carretera completamente pavimentada. Pero no tenemos los 4/4, tenemos solamente 3/4 de ellas pavimentadas. ¿Ya? Entonces, nos dicen que faltan P menos 10 kilómetros para cumplir los 4/4. Entonces, en otras palabras, a este 3/4 para formar el entero, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto falta para pavimentar completamente la carretera? Muy bien, Dayana, muy bien, Catherine. Entonces, efectivamente, aquí solo falta 1/4, ¿ya? Para formar el entero. Es decir, pavimentar toda la carretera. Entonces, fíjense, si lo que nos falta para pavimentar la carretera total es 1/4, y nos están diciendo que lo que falta es P menos 10 kilómetros, entonces nos están diciendo justamente que estas dos cosas son iguales. Que P menos 10 kilómetros corresponde a ese cuarto que falta. Entonces, fíjense bien, P menos 10 kilómetros corresponde a 1/4 de la carretera.
de la longitud total de la carretera. Entonces, ¿cuánto será la carretera completa? ¿Cómo yo transformo un cuarto en un entero? ¿Cómo paso de este un cuarto a los 4 cuartos? La pregunta es, ¿cómo nosotros expresamos la longitud total de la carretera en términos de P? Si efectivamente lo que tenemos cierto es que este P menos 10 kilómetros está representando solamente un cuarto de la carretera. Entonces, ¿cómo represento yo en términos de P cuánto es el largo completo de la carretera? Es que si lo multiplico por 3 cuartos, esto me va a quedar 3 cuartos. Si yo no voy a alcanzar a completarlo. Entonces, si yo acá tengo un cuarto de la carretera, esto es un cuarto de la carretera, y yo quiero los 4 cuartos, es justamente lo que dice la Ignacia. La Ignacia ahí le dio el palo al gato, ¿cierto? Lo mismo que la Marité, pero de manera distinta, ¿no? Entonces, si esto que está aquí, ¿cierto? Este P menos 10 kilómetros corresponde a un cuarto, yo para que un cuarto transformarlo en 4 cuartos, basta con que lo multiplique por 4. ¿Ya? Si un cuarto yo lo multiplico por 4, entonces me queda los 4 cuartos o el entero, que en este caso corresponden a nuestra carretera completa, a la longitud de la carretera completa. Entonces, lo que tengo que hacer es a P menos 10 multiplicarlo por 4. Y eso va a ser, ¿cierto? 4 veces P menos, me hecho con menos 40 kilómetros. Entonces, esa es la longitud total de nuestra carretera. También, pues lo mismo, es lo mismo. Esta famosa regla de 3 es una proporción nomás. Si esto corresponde a un cuarto, ¿cuánto corresponde a los 4 cuartos? Entonces multiplicar por 4 finalmente es exactamente lo mismo, Catalina. Así que sí, es un método aceptable. Yo creo que les dije, así como en la primera clase, así como la herramienta más poderosa que tienen todos los estudiantes en matemáticas es la regla de 3 o la proporción. Y aquí se cumple también nuevamente. Se cumple nuevamente otra vez la regla. La regla de 3 salvándonos la vida. La vieja y confiable, como dicen ustedes. Rocío, porque 4 cuartos corresponde al entero. ¿Ya? Por eso. Y esa explicación la hicimos nosotros acá, mira. Aquí está, es parte del enunciado. Nos dicen lo siguiente. 3 cuartas partes están pavimentadas. ¿Ya? Tenemos 3 cuartos, eso significa que nos falta un cuarto solamente por pavimentar, que es justamente lo que nos dicen. Entonces, falta por pavimentar esto. Ya, pero nos están diciendo que hay 3 cuartas partes pavimentadas, eso quiere decir que nos falta un cuarto. Entonces, esto que falta es igual a un cuarto. Y si yo completo el entero, entonces tengo toda la carretera pavimentada, el total. Sabemos que 4 cuartos es el total porque nos dicen que 3 cuartos están pavimentados. ¿3 cuartos de qué? De la longitud total, por supuesto. ¿Ya? Eso se extrae directamente del enunciado, Rocío. Si nos hubiesen dicho 7 sextos o 7 quintos están pavimentados y esto es lo que falta, bueno, esto que falta habría sido lo que falta para completar los 5 quintos. O sea, no, perdón, ¿qué dije? No, me equivoqué. Dije cualquier estupidez. Si nos hubiesen dicho los 3 quintos, ya, 3 quintos. Si nos hubiesen dicho 3 quintos de la carretera están pavimentados y esto es lo que falta por pavimentar, esto hubiese sido lo que falta para los 5 quintos, ¿cierto? Y así habríamos tenido que hacer exactamente el mismo
procedimiento, pero con una fracción distinta nomás, pero para llegar siempre al entero. ¿Ya? Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Si en vez de habernos dicho esto, si el problema hubiese cambiado en la fracción que nos entregan, si el problema hubiese cambiado en la fracción que nos entregan, vamos a hacer una simulación, como para ver de qué se trata esto. Si nos dicen ya, hay pavimentados, no sé, pues 6 séptimos. 6 séptimos de la carretera están pavimentadas, pero aún falta por pavimentar esto. ¿Ya? ¿De qué largo es la carretera total? Entonces nosotros decimos, tenemos 6 séptimos pavimentados para lograr el entero, para lograr los 7 séptimos de carretera pavimentada, ¿cierto? La carretera completa. Nos falta algo. ¿Qué nos falta? Un séptimo. ¿Cierto? Entonces, como efectivamente lo que nos están diciendo es que esto es lo que falta, entonces nosotros decimos, entonces ese séptimo, ese un séptimo que falta, es exactamente lo mismo que P-10 kilómetros. Entonces, nuevamente, ahora decimos, bueno, ¿y de qué longitud es la carretera completa en términos de esta expresión que nos están entregando? Tenemos que ver por qué factor yo tengo que multiplicar esto para obtener los 7 séptimos. Y en este caso sería multiplicar por 7, ¿cierto? Porque un séptimo por 7 nos da los 7 séptimos, que es el entero. Y en este caso nos quedaría P-10 multiplicado por 7, lo que sería, ¿cierto? 7P menos 70. Ahí tendríamos un ejemplo, ¿cierto? Con otra fracción. Es exactamente lo mismo. ¿Se entendió mejor, Danitza? Ya, estupendo, me alegro. Bueno. Queridas y queridos estudiantes, recuerden que hoy día hemos aprendido cómo reducir y operar con expresiones algebraicas, ¿ya? Ese fue el objetivo del día de hoy y espero que lo hayamos logrado. Yo sin duda creo que sí lo logramos. La Marita dice, profe, algo que no pude ver, pero podría mandar por los grupos es el código de Schoology, por favor. Se los escribo aquí inmediatamente en el chat, ¿sí? Para que lo vea. Este es el código para entrar a Schoology, ¿ya? Entonces, eso es lo que aprendimos el día de hoy. Y, por supuesto, no olviden compartirnos en sus redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Y, por supuesto, no olviden que tenemos un canal de YouTube que se llama Preparación Ética, para que vean, ¿cierto?, el material que se ha ido subiendo en la medida que pasan estas semanas. Recuerden que todo este esfuerzo que nosotros hacemos por ustedes lo pueden retribuir mediante las cuentas que aparecen acá. Así que un abrazo, jóvenes, que estén muy bien y nos vemos, por supuesto, la próxima semana.